La digitalización ha sido un imperativo durante las últimas semanas, durante los últimos meses, y ha provocado algunos desafíos y retos, pero también, sin duda, va a ser una oportunidad clave para las empresas que sepan y que puedan aprovechar esas posibilidades de las herramientas para mejorar al máximo la experiencia de los clientes. Y aquí es donde entran en juego pues la información, los datos que generan los clientes, que se ha convertido en un valor esencial para las organizaciones, y gracias a ello pues no solamente podemos entender las necesidades, las inquietudes, sino también conocer qué es lo que puede mejorarse y asegurar también una relación duradera y exitosa. Por otro lado, derivada de la situación provocada por COVID-19, las empresas han sufrido una rápida transición, se han adaptado para que los empleados puedan seguir trabajando en remoto y responder también a las necesidades de los clientes. Así que sobre todo esto vamos a hablar en este webinar. Hola a todos y bienvenidos a este evento online en el que vamos a conocer estos flujos digitales que mejoran la forma de trabajar de las personas. Vamos a analizar las tendencias, las soluciones tecnológicas que nos permiten mejorar esa satisfacción de los clientes de forma independiente, además del tipo de negocio, las plataformas y las soluciones cloud que permiten adaptarse a la situación para que usuarios y clientes permitan gestionar esos flujos de trabajo complejos, reduciendo la complejidad tecnológica, nunca mejor dicho, y lo vamos a hacer con los expertos que nos acompañan ya. Andrea Laguna, Sales Specialist en Customer Workflows de ServiceNow. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Mónica? Pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y José Manuel Alcocer, Iberia Partner Sales Manager de Dynatrace. Hola, Mónica, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Igualmente, gracias a los dos, y nos metemos de lleno, si os parece, en este tema. Los espectadores que nos vean luego nos podrán hacer las preguntas que comentaremos al final, pero vamos a empezar introduciéndonos en este ámbito, porque como hemos visto, bueno, pues cada vez es más importante y más patente pues la relevancia de crear mejores experiencias de cliente, y vosotros lo sabéis muy bien, que de forma que se obtenga también un rendimiento amplio de los datos para que resulte en una mayor satisfacción, ¿no? Que se consiga una visión 360 grados de los clientes. En este sentido, ¿cuáles son las tendencias de Customer Experience que veis desde vuestras perspectivas? José Manuel, empezamos contigo. Pues mira, Mónica, nosotros lo que vemos desde Dynatrace es que claramente no vamos a inventar la rueda, y durante los últimos meses o quizás años se está hablando de esa transformación, de ese mundo que está cambiando, que está yendo hacia lo digital, donde el software está cogiendo una relevancia máxima, ¿no? Y al final ya no solo las aplicaciones están basadas en software, sino también las propias infraestructuras que están mudando a conceptos de plataformas como servicio o software como servicio, etcétera, etcétera. O bien todo lo que tiene que ver o lo que lleva inmerso desde el punto de vista de la automatización, metodologías colaborativas, etcétera, etcétera. Y aquí la clave son los usuarios, ¿no? Porque al final lo digital nos lleva al dedo, ¿no? Al usuario que interacciona en diferentes aplicaciones para acceder a servicios que ofrecen las diferentes compañías, ¿no? Entonces, los usuarios lo que están esperando pues, son tener unas experiencias digitales perfectas, poderlo hacer sea cual sea el entorno, ese concepto de omnicanalidad, ¿no? Que pueda hacer una operativa tanto en un móvil como en mi PC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, las compañías, quizás el foco que nosotros vemos que están teniendo es, desde el punto de vista de negocio, todo lo que tiene que ver, o acciones que tienen que ver con poder incrementar el revenue, ¿vale? De sus negocios, desde el punto de vista de los usuarios, poder trabajar en la conversión de usuarios o la satisfacción de clientes, ¿no? Para mantenerlos y crecer en su base de clientes, o incluso trabajar en segmentación de clientes para poder abordar diferentes nuevos mercados, ¿no? Andrea, ¿cuál es vuestro punto de vista? Bueno, pues desde ServiceNow entendemos que para dar soporte a los servicios que utilizan los clientes y para dar esa experiencia excelente, además de, por supuesto, ofrecer servicios
con un buen rendimiento y una disponibilidad del 100% 24/7, los servicios también han de proporcionar, como decía José Manuel, algunos aspectos muy relevantes, como por ejemplo la hiperpersonalización. Aquí, cuando hablo de hiperpersonalización, no me refiero a que el usuario pueda adaptar su entorno de trabajo para que le resulte más cómodo, su espacio de trabajo, sino a que los clientes a día de hoy esperamos que el proveedor de servicio nos conozca, que sepa, en base a nuestro histórico, a nuestras búsquedas, a nuestras preferencias e incluso a nuestra ubicación física, qué necesitamos. Además, por supuesto, si tenemos que contactar con un proveedor de servicio porque queremos ampliar pues, la cobertura de nuestro contrato o porque tenemos alguna duda o una incidencia, lo que esperamos es que, independientemente de la vía que utilizamos, como mencionaba antes José Manuel, en un mundo donde la omnicanalidad es un must, es una necesidad, el proveedor nos identifique. Si yo llamo desde mi móvil, quiero que en base a mi número de teléfono sepa que soy Andrea Laguna, haga las comprobaciones pertinentes para identificarme y sepa pues, cuál es mi contrato, si he tenido incidencias previas, cuál es mi nivel de satisfacción en base a las encuestas. Es decir, que el proveedor me conozca y me trate de una forma personalizada. Además de la omnicanalidad, que lo que precisa es que la experiencia sea exactamente igual independientemente de la vía que utilice. Si utilizo pues, una llamada, como he dicho anteriormente, o un SMS, o utilizo un correo electrónico o redes sociales. Otro de los aspectos también más relevantes es la autonomía. Yo, en mi caso, por ejemplo, me resulta muchísimo más eficiente y más práctico intentar resolver, si tengo una incidencia o una duda, resolverla por mi cuenta, sin tener que contactar, sin tener que llamar a un call center. Y si los proveedores de servicios me ofrecen esta opción, pues miel sobre hojuelas. Si yo pues, quiero hacer una consulta o quiero hacer una compra y me encuentro con un agente virtual, con un chatbot, que de una forma guiada me ayude a encontrar la solución a mi duda o la respuesta a mi pregunta, pues fantástico. Y si no, pues siempre poder contar con foros de usuario, poder contar con una knowledge base que me sugiera automáticamente los artículos asociados a mi necesidad y ya, por supuesto, en última instancia, si fuera necesario, pues el soporte asistido por expertos. Y que estos también cuenten con una plataforma útil y que les permite trabajar de una forma eficiente. En este ámbito del trabajo autónomo aporta un valor diferencial todo lo que tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial y del procesamiento del lenguaje natural. No identificar palabras clave, sino que estos agentes virtuales sean capaces de alguna manera de entender el lenguaje natural. Y, por supuesto, aplicamos todas estas soluciones innovadoras en ServiceNow. Si me permitís, para ilustraros, cuento una experiencia con un cliente de un tamaño no de los más grandes que tenemos, en el ámbito de la prestación de servicios tecnológicos, que después de 6 semanas de despliegue de la plataforma ha conseguido reducir en un 80% las llamadas al call center y hacer que se resuelvan de manera autónoma, es decir, autosuficiente, 120.000 peticiones. Esto fueron 6 semanas de proyecto y en un año estos increíbles resultados y un ahorro en costes de más de 4 millones de dólares. Hemos hablado de omnicanalidad, de hiperpersonalización y de autorresolución, y yo creo que ya el último punto es la realidad virtual o la realidad aumentada, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ServiceNow, para permitir, en el caso de, por ejemplo, un operador que tenga que realizar un trabajo, no sé, pues se me ocurre, hace poco se estropeó el ascensor en el edificio donde vivo, pues que tenga que arreglar el ascensor y que pueda utilizar estas tecnologías avanzadas pues, para ver online cómo es el proceso, en el caso de que no tenga, por ejemplo, mucha experiencia con el modelo del ascensor o con la pieza que tiene que cambiar, ¿no? Bueno, como decía, todo esto se incluye en las soluciones que incorpora ServiceNow en su portafolio y es absolutamente clave porque los usuarios, los clientes finales son usuarios, son clientes, son consumidores, pero a día de hoy también son influencers, son prescriptores. Al final, yo creo que ya tenemos todos muy naturalizado que antes
de hacer cosas tan nimias como ir a un restaurante, miramos las opiniones de otros. Y, por supuesto, si tenemos que comprar pues, algo que tiene un coste elevado o que va a ser, no sé, vamos a utilizar con frecuencia, pues revisamos qué opinan otros, ¿no? Es vigente a día de hoy todas estas necesidades. Sin duda, sí, todos al final los usuarios somos prescriptores de la tecnología que usamos, así que esa experiencia es fundamental. Y especialmente también en la situación que estamos viviendo, no sé qué opinaréis, porque derivado del contexto actual, de todo lo que hemos vivido con COVID-19, pues como decíamos, derivado de todo esto, las empresas han sufrido esa rápida transición, adaptando sus tecnologías y adoptando nuevas tecnologías para que, bueno, los empleados pudiesen seguir trabajando en remoto, en las mejores circunstancias posibles y también pues respondiendo a las necesidades de los clientes de la mejor forma que se pudiera, ¿no? En ocasiones se ha producido, no sé qué opináis, una digitalización un poco brusca, ¿no? Por parte de las compañías. ¿Cómo creéis que ha afectado ese nivel de digitalización al customer experience esta situación? ¿Y qué tendencias también prevéis que se mantengan o que evolucionen en este futuro próximo? Aunque es difícil de preverlo, ya lo sé. José Manuel. Pues aquí en este caso yo diría que digitalización masiva, ¿no? Es lo que ha ocurrido, ¿no? Tenemos en este caso, pues hablábamos al principio que el mundo estaba cambiando, estábamos en esas transformaciones digitales y bueno, pues como en todo, pues siempre decimos, no, España lleva otro ritmo que otros países y quizás pues ese proceso de digitalización no estaba comportándose de igual manera en diferentes sectores y clientes. ¿Qué ocurre? Aparece COVID, comenzamos con el confinamiento. Primero hay un momento de parón, pero a raíz de eso las compañías comienzan a intentar manejar sus negocios de forma diferente y un cambio importante que hemos visto nosotros es la priorización de proyectos que tenían que ver con digitalización pura y dura, ¿vale? Proyectos bien de modernización de aplicativos, bien de migración a cloud o desarrollos en cloud nativo, diseñados para dar servicio a las necesidades que están ocurriendo durante estas semanas. Esto además hace que se haya dado un salto cualitativo en cuanto a esos cambios constantes, ¿no? Veníamos hablando tiempo atrás también muchas veces del concepto de DevOps, del concepto de metodologías ágiles, que bueno, que no todas las compañías tenían interiorizado o tenían la suficiente madurez para implementar, ¿no? Pero ahora, de repente, las aplicaciones o el software del que hablábamos antes tiene que ser actualizado de una forma rápida, cambiado de un día para otro, de una hora para otra, para adaptarnos a estas necesidades, ¿no? Porque además, como decíamos, esto ha hecho incluso despertar a algunos sectores, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del sector público. En el sector público, pues tradicionalmente siempre lo tenemos ahí con el concepto, ¿no? Más de elefante, con cambios más de poco en poco y demás. Y lo que se ha visto es que durante este tiempo en el que todos hemos estado confinados en casa, pues había un montón de trámites administrativos y burocráticos que o bien se paralizaban o tenían que darse salida de otra manera, ¿no? Entonces ahí se han lanzado muchísimos proyectos que han comenzado a generar nuevos mecanismos y nuevos canales de comunicación con el ciudadano, por ejemplo, cuando hablábamos del sector público, o todo lo que tiene que ver con la receta electrónica. Yo durante este COVID pues he tenido que solicitar algunas recetas de algunos medicamentos, por ejemplo el de la alergia, ¿no? Y bastaba con hacer una llamada, contactar con el médico de cabecera y a partir de ahí pues todo el sistema comenzaba a funcionar para que tu tarjetita, cuando fueses a la farmacia ya tendría incluido tu medicamento, ¿no? Por ejemplo, Dynatrace. Nosotros hace poco publicábamos en redes sociales que no aquí en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, estamos ayudando en el desarrollo y a entregar nuevas aplicaciones que están relacionadas con ensayos clínicos, ¿no? Que ahora está tan de moda, que todo el mundo manejamos esto de los ensayos. Pues, por ejemplo, en Dynatrace estamos ayudando a que esos desarrollos sean mucho más ágiles y mucho más efectivos porque se requieren ahora. Si nos vamos al sector privado, pues igual. Yo soy un comprador compulsivo en Amazon desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero esto no lo lleva haciendo la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Y sí es cierto que ahora que la gente se ha visto en casa, pues yo tengo niños pequeños, los niños van creciendo, han requerido ropa durante este tiempo, también pues el que tenga sus caprichos
los ha seguido manteniendo, haciendo peticiones a través de Internet y ha abierto también quizás la utilización de esos canales digitales a usuarios que quizás ni se lo planteaban en estos momentos, ¿no? Y luego vamos por ejemplo, a lo rústico. Yo vivo en el sur de Madrid, en un pueblo pequeñito, y, por ejemplo, hemos llegado al punto, quizás no es tan digital, pero sí ese concepto de transformación, ¿no? Los comercios locales pequeños han comenzado bueno, pues tú puedes hacer un pedido por WhatsApp o llamando a la tienda de turno y pues cuando esa tienda cierra a mediodía o a última hora de la tarde, te traen el pedido pues de la fruta, la carnicería, la pescadería, lo que fuera, ¿no? O sea, todos los mercados y todos los negocios están buscando las vueltas a ese negocio, ¿no? Y yo creo que aquí el mensaje clave en el que nosotros en Dynatrace estamos trabajando durante este año es el concepto de que ahora mismo tenemos que hacer mucho más con menos. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de compañías o clientes que van a tener muchos menos recursos, mucho menos tiempo, lo estamos hablando, tenemos que ser mucho más ágiles, ¿no? Y con un presupuesto más ajustado, vamos a decir, ¿no? Y encima tenemos al mercado o al negocio con la presión, ¿no? De, oye, tenemos que subsistir en este sistema. Para esto, la idea es, bueno, pues si podemos cubrir estas necesidades, podemos salir al mercado dando servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios finales, con el mensaje claro, ¿no? Tenemos que transformar nuestra forma de trabajar, nuestros procesos de negocio, tenemos que innovar, ¿no? Y desde el punto de vista del software, que lo hablábamos antes, ¿no? Que todo lo maneja, pues todo tiene que ser mucho más ágil y mucho más inmediato. Despliegues continuos, cambios continuos. Y para esto, obviamente, tenemos que cambiar también la forma de hacer las cosas, también desde el punto de vista de la monitorización o la observabilidad de todos estos sistemas. Es muy interesante lo que nos contabas, José Manuel, esta agilidad y eficiencia que son importantísimas ahora mismo, ¿no? Y en el caso del comercio, del e-commerce, como bien decías, pues el hecho de poder añadir más canales a disposición de los clientes es fundamental porque aporta confianza, que ahora mismo esa confianza sin duda es más importante que nunca. Andrea, ¿qué opinas de todo esto que nos ha dicho José Manuel? Pues es muy interesante. Me llamaba la atención cuando estaba comentando el tema de que los comercios pequeños de la zona donde él vive se han organizado para poder seguir dando servicio y, sin embargo, hemos visto como grandes empresas no estaban listas. Han tenido sus sistemas de compra online poco disponibles o indisponibles, o incluso algunos han suspendido el servicio de compra online y les ha costado meses, un par de meses el reactivarlo. Sin duda, el COVID-19 ha sido sin duda un catalizador que ha convertido en prioridad máxima iniciativas que se venían postergando porque, bueno, como decía José Manuel, pues esto no me aplica, es que, bueno, pues esto no es necesario para mi negocio. Ahora, después del COVID, todas esas iniciativas están encima de la mesa y son absolutamente prioritarias. Y son prioritarias tanto para el usuario final, el consumidor, aquel que compra a través de la web, como también para los usuarios internos, ¿no? Antes hablabas de las nuevas formas de trabajo. Ahora el teletrabajo ya no es una opción, sino que es la única vía, y entonces hay que garantizar servicios usables y servicios intuitivos que permitan trabajar, pues, abstrayéndose, como mencionabas al principio en la introducción, de la complejidad subyacente que hay desde el punto de vista tecnológico, y facilitar que se desempeñen las tareas pues, sin perder tiempo porque la aplicación X no funciona, porque necesita un cliente pesado, porque es que espérate que en este portátil no tengo el plugin, o porque no funciona en la tablet o en el teléfono móvil, ¿no? Bueno, yo creo que, y volviendo un poco, ¿no?, a la necesidad de digitalizar y de ofrecer esos servicios digitales de calidad, obviamente no podemos pensar en que las organizaciones ahora tienen ni el tiempo ni los presupuestos para poder empezar desde el principio, como cuando se comenzó a ofrecer servicios online. Se ha invertido durante mucho tiempo en ofrecer servicios de calidad al cliente final, al consumidor final. Ahora hay que hacerlo también con los trabajadores, digamos, internos, con el usuario interno.
Y además hay que hacerlo de una forma óptima. No se puede empezar desde cero a construir y diseñar servicios porque supondría un tiempo y una inversión con la que no contamos a día de hoy. Hay que responder a las necesidades, hay que ser ágiles y la inmediatez ahora es el día a día. Así que desde ServiceNow lo que entendemos es que la clave realmente está en capitalizar las inversiones previas, el conocimiento, la tecnología y centrarse en simplificar, en optimizar, en digitalizar, en automatizar y en orquestar los procesos. Y aquí yo creo que es donde ServiceNow sin duda ofrece un valor diferencial, ya que la plataforma de plataformas, que es, digamos, el eje central, el core de nuestra propuesta, permite aglutinar procesos y datos para maximizar su eficiencia. Las distintas soluciones del portafolio lo que ofrecen es de caja, out of the box, un montón de conectores para integrarse con tecnologías ampliamente extendidas en nuestros clientes y también workflows predefinidos para procesos estándar en distintos ámbitos y en distintas industrias. Incluso si fuera necesario, que es y es habitual, crear nuevas aplicaciones, la propuesta de ServiceNow es capitalizar todas esas integraciones y esos datos que pasan a formar parte de la plataforma y del modelo para que el desarrollo sea con tecnología low code o no code. De esta forma podemos facilitar que se desarrollen, se desplieguen y se mantengan aplicaciones de una forma rápida sin necesitar ni de mucho tiempo ni de perfiles expertos en lenguajes de programación como se venía haciendo tradicionalmente. Y yo creo que todo esto es clave porque, como decía José Manuel, no solamente hemos probado el teletrabajo, hemos probado también otra forma de consumo y también la han probado otros perfiles. Yo, por ejemplo, en el caso de mi madre típicamente no se fiaba de Internet. Bueno, pues ahora compra por Internet. Sin duda. Entonces, hay nuevos usuarios, nuevos perfiles, gente que ha adoptado las tecnologías digitales y que antes no se fiaba o no le gustaban o decía que no era para ello. Y bueno, es una realidad que antes yo creo que era impensable en algunos ámbitos, como por ejemplo el jurídico, ¿no? Hemos visto en las noticias que se habían planteado juicios por plataforma virtual, ¿no? Como estamos charlando nosotros ahora mismo. O por ejemplo la atención médica, que en algunos había ya algunas experiencias, pero ahora sin duda es clave. O, por ejemplo, el educativo. Los críos ya no van al cole, están aprendiendo, están interactuando con sus profesores y con sus compañeros por plataformas digitales. El ocio, la cultura y nosotros. No poder ver a tus amigos, no poder abrazar a tu madre, a tu hermana. Yo, por ejemplo, mi hermano que vive fuera de Madrid, que vive en Mallorca, hacer una call y verle y ver, no sé, pues que ya se está poniendo morenito, que allí ya está disfrutando del sol y de la playa, pues sin duda las plataformas digitales han cambiado nuestra forma de interactuar socialmente y por supuesto de consumir y de trabajar. ¿De qué forma ayudan vuestras soluciones a mejorar esa experiencia, ese compromiso de la fuerza laboral, todo esto que estamos hablando? José Manuel, empezamos contigo. Pues bueno, en el caso de Dynatrace, nosotros contamos con nuestra plataforma de software intelligence, que se llama como la compañía Dynatrace, y es en este caso una plataforma de observabilidad avanzada, ¿no? Podemos decir, donde no solo tenemos el concepto tradicional de monitorización, que está muy orientado o ha estado muy orientado siempre al concepto de disponer de métricas, alertas, logs, trazas, etcétera, etcétera, sino que lo que tenemos o lo que fomentamos es un autodescubrimiento, un análisis automático de dependencias de todos los elementos que forman parte de las aplicaciones que interactúan con los usuarios finales y la idea que planteamos es que sea la propia tecnología, ¿no? Porque esta plataforma tiene un motor de inteligencia artificial incluido, que lo que permite es hacer una identificación automática de problemas, la causa raíz y un análisis de impacto, ¿no? Hablábamos antes de la necesidad de actuar con rapidez, ¿no? Si hay problemas, poderlo detectar de una forma rápida y efectiva. ¿Qué es lo que ofrecemos al mercado? Bueno, pues ofrecemos, por un lado, todo lo que tiene que ver con eficiencia operacional, ¿no? Aquí podríamos hablar de experiencias en clientes donde hemos tenido una reducción tanto de número de errores como de caídas de sus aplicativos en torno entre el 50 y el 80%, ¿vale? Esa reducción.
o bien dejar de trabajar en el típico concepto de las war rooms, ¿no? Hay un problema, metemos en una sala a los expertos de los diferentes departamentos, cada uno lleva debajo del brazo su herramienta y ahí primero cada uno a intentar salvar o salvaguardar su trabajo, pero no mirando el foco que es resolver la problemática que tenga negocio los usuarios, ¿no? Además de esto, como decíamos, con esa identificación automática de problemas, la idea es, una vez que se identifican de una forma rápida y efectiva, bueno, pues damos un servicio con una calidad mucho mayor, ¿no? Al final, los usuarios pueden sufrir problemas, pero si saben que esos problemas están tratados y se resuelven de una manera rápida y efectiva, bueno, pues es un valor añadido desde el punto de vista de la marca, ¿no? De nuestra marca y de por qué continúan con nosotros. Y aquí, por ejemplo, pues nosotros hablamos que en Dynatrace hablamos de un 75% mucho más rápido que lo que se venía haciendo tradicionalmente con esas herramientas tradicionales de monitorización, ¿no? O ahora que hablamos del tema de trabajar remotamente y demás, la productividad de las compañías ha quedado un poco en entredicho, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a trabajar si tengo los empleados cada uno en una ubicación diferente, en su casa, con sus problemas cotidianos y sus labores del día a día, ¿no? Pues la idea es que la plataforma Dynatrace les ayude a eso, a poder identificar esos problemas, que haya un menor número de problemas de rendimiento de los aplicativos, que si existen, que se puedan resolver, como decíamos, que no se extienda en el tiempo, por ejemplo, procesos como instalaciones, configuraciones o actualizaciones incluso del software, ¿vale? Que supervisa, de tal forma que eso pueda ser también, o sea, yo pueda tener a mis empleados dedicados a su labor. Si tengo desarrolladores, que desarrollen. Ya hay un ente encargado de supervisar que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Además, muy importante, los tiempos que corren, hablamos antes de esos retos en cuanto a reducción de costes, ¿no? Pues también se puede ayudar, porque Dynatrace es una plataforma que no solo cubre el espectro de la monitorización de aplicaciones, sino también todo lo que tiene que ver con visibilidad desde el punto de vista de infraestructuras, todo lo que tiene que ver con experiencia digital de usuarios, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy, o bien todo lo que tiene que ver con analítica de negocio pura y dura, ¿no? Entonces, la idea es que podemos consolidar algunas herramientas o incluso ayudar a los clientes a tomar decisiones inteligentes, ¿vale? Hablando de esa plataforma inteligente. Tenemos el caso de SAP, ¿no? SAP es uno de nuestros mayores clientes en el mundo y antes de serlo, en su planteamiento para monitorizar su Cloud HANA, ese cloud donde están migrando todos los clientes de sus diferentes ERPs, su primer planteamiento es: somos SAP, nos lo desarrollamos nosotros. Nos hacemos un motor, un sistema que sea capaz de analizar lo que está ocurriendo con nuestra nueva plataforma. Pero cuando conocieron Dynatrace se dieron cuenta que, oye, no tiene sentido reinventar la rueda. Utilicemos esta tecnología que nos va a dar ese valor, ¿okay? Y por último, volviendo al tema de negocio, ser ágiles, ¿no? Lo que decíamos, tenemos que los usuarios con unas expectativas y unas necesidades muy concretas, negocio exigiendo eso a los equipos de TI y al final la idea es poder incrementar tanto los desarrollos como los despliegues en más de un 45%, por ejemplo, casos que tenemos en algunos clientes, ¿no? La idea principal, mejorar la satisfacción de los usuarios finales y tener esos me gustas, esas estrellitas que tanto gustan a las compañías, ¿no? Hoy en día cuando hablamos del mundo digital. Sí, sin duda las referencias de los clientes, sobre todo de los satisfechos, son muy importantes, ¿no? Correcto. Nos estabas contando antes, Andrea, estabas empezando a contarnos cómo van a ser esas nuevas formas de trabajar de los usuarios finales y me gustaría que nos lo contaras, añadiendo también cómo ayudáis vosotros con vuestras soluciones desde ServiceNow a mejorar esa experiencia y compromiso de la fuerza laboral. Bueno, pues yo en este caso, hablando de experiencias personales, yo creo que aquí lo que voy a hacer va a ser hablar de la mía en mi primera semana como empleada de ServiceNow. Yo tengo muy claro que aquí en ServiceNow lo de en casa del herrero cuchillo de palo no lo aplicamos en absoluto. Aquí utilizamos internamente las herramientas de nuestro portafolio, desde el onboarding, la formación, la knowledge base, los foros internos, la gestión de los casos, de las incidencias, todas las plataformas de interacción con los clientes. Todo, absolutamente todo, se basa en nuestras soluciones, con la plataforma de plataformas que mencionaba antes como eje central.
Y yo me incorporé hace muy poquito, yo me incorporé a ServiceNow en pleno confinamiento, así que mi experiencia sin duda con respecto a la plataforma digital aquí es clave porque yo me incorporé confinada, con lo cual no he tenido a los compañeros físicamente cerca para que me puedan echar una mano cuando me encuentro un problema, pero es que en realidad tampoco me ha hecho falta. Yo creo que todo lo que he tenido que hacer ha sido elegir si quería Windows o Mac, elegir si quería un monitor de 24 o 27 pulgadas y confirmar la dirección de entrega. Creo que eso ha sido lo máximo que he hecho desde el punto de vista de peticiones. A mí me llegó el PC a casa, me llegó con sus accesorios, con su mochila, encendí el portátil, el usuario y la contraseña los tenía disponibles y con eso accedía absolutamente a todos los recursos de la empresa. Aquí los procesos funcionan, los procesos son fáciles y los procesos son muy, muy intuitivos. Así que yo llevo pues apenas 3 meses, no llega todavía. Y lo que puedo compartir con vosotros es que es una empresa donde no pierdes el tiempo buscando un documento que es imposible dar con él, ni te frustras porque no tienes permisos para acceder a una aplicación donde tienes que consultar una información o porque no está disponible o porque, como decía antes, no es compatible con tu versión del navegador, ¿no? El trabajo aquí es muy productivo, es muy intenso, pero es muy productivo y muy efectivo. Y yo en apenas unos días, por supuesto tengo muchísimo que aprender, pero en apenas unos días en lo referente digamos, a los recursos, a las aplicaciones corporativas, me manejaba perfectamente porque yo tengo un punto único, tengo un portal y desde ahí accedo absolutamente a todo. Y lo que haya por detrás, pues la verdad es que es completamente transparente. Y eso creo que es lo más importante en el caso de ServiceNow, que ayudamos a las organizaciones a que su fuerza laboral se dedique a aquello que sabe hacer y aquello por lo que se les contrató, aquello en lo que son realmente valiosos. Y ese además es nuestro lema, ¿no? Hacer que los entornos de trabajo funcionen cada día mejor y sobre todo que estén al servicio de las personas. Y bueno, de hecho, tanto es así que en el ranking de la revista Fortune de las empresas más admiradas de este año 2020 aparece ServiceNow como una de ellas. Pues enhorabuena por esto, Andrea, y gracias por contarnos la experiencia, porque sin duda eso es fundamental, ¿no? Cuando alguien te lo cuenta de primera persona, pues te das cuenta. Y en un apunte de este contexto que nos habéis contado los dos, Andrea, de cómo mejorar esa experiencia de usuario, tanto interno como externo, pues mejorando esa interfaz, las capacidades, la digitalización de procesos del frontend al backend. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué podrías añadir? Bueno, pues retomaría lo que decía 2 preguntas atrás, ¿no? Que desde ServiceNow ahí lo tenemos muy claro. No queremos hacer que los clientes empiecen de cero, no pretendemos que quiten lo que ya tienen para empezar a trabajar con nosotros, no es esa nuestra aproximación. La aproximación es muy clara, es simplificar, consolidar, orquestar y automatizar procesos. Y siempre con el usuario como eje, como piedra angular. Nosotros lo que hacemos es conectar datos, conectar aplicaciones, tecnologías y personas para optimizar el rendimiento e incrementar la eficiencia. Y lo invertimos constantemente para poner a disposición de los clientes las tecnologías más innovadoras. De ahí, y antes mencionaba Fortune, ahora me refiero a la revista Forbes, ha incluido ServiceNow en su lista de las empresas más innovadoras del mundo. Realmente no somos una empresa de tecnología, somos una empresa de procesos de negocio que se basa en la tecnología. Y esto lo sintetiza muy bien nuestro fundador, Fred Luddy, o Luddy, la verdad que no sé cómo se pronuncia, que lo dijo en una entrevista y me gusta mucho la frase porque dice que realmente no hay experiencia mejor que darle a alguien una pieza de tecnología que le permita hacer algo que nunca hubiera pensado que podría hacer. Yo creo que esta frase resume perfectamente, digamos, lo que es el espíritu y el objetivo de ServiceNow y el motor que nos impulsa.
De acuerdo también con ello, Andrea. Y José Manuel, hablando, pasando a desafíos a nivel de TI, ¿no? Hemos mencionado pues, la relevancia de esos datos, pero los equipos de tecnología pues, tienen que trabajar ahora mismo con enormes cantidades de datos, ¿no? Con esa complejidad que ya hemos mencionado, con muchísimas herramientas. ¿A qué retos están enfrentando en concreto los CIOs, ¿no? Y cómo deben enfrentarlo? Pues, a ver, el reto principal que vemos nosotros es que los CIOs tienen, como digo yo, la, eh, la luz sobre su cabeza, ¿no? Ellos son el foco de atención donde, bueno, si la compañía quiere transformarse, como decíamos, el negocio dice cuáles son las necesidades y lo dejan en manos del CIO y a mover, ¿no? Aquí nosotros lo que vemos es que, en primer lugar, lo comentamos al principio, software, lo mueve todo, ¿no? Aplicaciones desarrolladas en software, pero las infraestructuras, como decíamos también. Ya comenzamos a tener, por tanto, un cambio importante es que los CIOs tienen que tomar decisiones en cuanto a, oye, yo sigo trabajando en mi data center tradicional o empiezo a hacer nuevos desarrollos en cloud o muevo mis aplicativos core a cloud. Algunos de ellos no van a poder ser movidos, al menos de momento, o quizás nunca. Por tanto, comienzan a trabajar en unas infraestructuras heterogéneas, ¿no? De entornos tradicionales, entornos en cloud nativos, aplicativos que estoy mudando, que estoy migrando. Ese sería un primer reto importante, ¿no? Otro es la modernización de esos aplicativos, ¿no? Porque pasamos de trabajar en lo que llamamos el monolito, aplicaciones que son estancas, que no sufren muchas variaciones a lo largo del tiempo, con pocas versiones al año, y de repente empezamos a trabajar o empezamos a oír de conceptos como microservicios, contenedores, ir, como decíamos, a desarrollos directamente en Cloud Native, y eso al final hace que se conviertan en compañías 100% innovadoras, ¿no? Aquí un ejemplo también, haciendo una analogía a lo que comentaba antes Andrea, puede ser Dynatrace, ¿no? Llevamos más de 16 años en el mercado, trabajando, líderes durante más de 10 años en Gartner en el mundo del rendimiento de aplicación, pero hace 6 años nuestro CTO dijo, mira, esto para el mundo tal y como está cambiando no va a valer. Somos ahora los mejores, pero o nos transformamos o morimos. Y desde hace 6 años se creó esta nueva plataforma de la que hacía mención hace unos minutos y en este caso nos ha permitido y nos permite a día de hoy pues tener versiones cada 2 semanas, nuevas capacidades, adaptándonos a lo que los clientes nos van demandando, porque ellos empiezan a utilizar nuevas tecnologías, nosotros para supervisar esas tecnologías tenemos que adaptar nuestro aplicativo, ¿vale? No tenemos que estar esperando semanas, meses o años a poderlo adaptar, sino que podemos hacerlo de una forma rápida. Esto permite a los clientes escalar horizontal y verticalmente, ¿no? Sus negocios pueden abarcar quizás incluso ámbitos que antes no tenían en mente. Y muy importante para todo esto, yo creo que lo más crítico, que no es tecnológico, sino que es cambio cultural y cambio de mentalidad. Hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Eso es, yo creo que es la mayor resistencia que nos estamos encontrando hoy en día, tanto en los clientes como internamente en Dynatrace, ¿no? Cuando hicimos este cambio que os he comentado hace 6 años, incluso internamente nuestros expertos técnicos decían que no, que esto no vamos a poder venderlo, que esto es imposible, ¿no? Ya éramos líderes con algo, estaban muy acostumbrados a trabajar con ello, lo conocían y solamente el abismo del cambio pues era complicado, ¿no? Pero bueno, al final poco a poco eso ha ido cambiando y también lo estamos viendo en los clientes, ¿no? Ya no solo hablamos de esas adopciones de metodologías ágiles, mecanismos de DevOps y demás, sino también conseguir que las personas aprendan a trabajar de una forma diferente. Yo creo que eso es un reto de los fuertes, ¿no? Y por último, porque estamos hablando durante toda la tarde de esto, es lo que tiene que ver con las expectativas de los usuarios, ¿no? Y aquí en este caso, tener claro que el objetivo es satisfacción de clientes, retención de clientes, la imagen de la marca de los diferentes clientes, ¿no? ¿Y esto cómo lo enfrentamos? Pues como decíamos antes, observabilidad avanzada, hablamos de automatización masiva, automatización, que también lo mencionaba anteriormente Andrea, ayudándonos de la tecnología, con ese motor de inteligencia artificial que tiene nuestra plataforma, intentando eliminar silos, lo hablábamos antes, ¿no? Ya no vale que cada uno tenga su corralito, desarrollo por un lado, producción por otro, negocio por otro, la gente de calidad por otro,
sino que tenemos que intentar ser un nexo de unión de todos y cada uno de ellos, ¿no? Y al final poder tener ese foco en métricas propias de negocio. Y además ese cambio de mentalidad que comentabas, José Manuel, de cambio de cultura empresarial, ¿no? Ante la resistencia, pues también se tiene que ver desde el punto de vista de la inversión. La inversión que se hace en la tecnología, bueno, pues es muy amplia, pero se necesita que el software también funcione correctamente, ¿no? Y una parte importante es que la exigencia de usuario al final, pues muchas veces está manejando las propias expectativas por parte del negocio en las compañías y más presión por esa parte, ¿no? Pues sí, al final lo que decía antes, ¿no? Nos guiamos por el me gusta, por las estrellas. Pero esto ya no es del mundo digital, yo diría que es humano, ¿no? Yo siempre cuento el mismo chascarrillo. Nos ha pasado toda la vida. Tú vas a un bar a tomarte una tapa o a comer y ves, tienes dos bares juntos, uno vacío y el otro con gente, y optas por pues, donde hay más movimiento, ¿no? O sea, que yo creo que forma parte también de lo humano, ¿no? Pero sí, efectivamente, tenemos, como decíamos, inversiones claras, el objetivo es claro, es subsistir en este mundo digital, ¿vale? Hace un par de años en eventos que hacíamos en Dynatrace hablábamos del concepto de si en el mundo digital, en el 2020, que hablábamos mucho del 2020, fíjate lo que nos está dando el 2020, si las compañías iban a ser depredadores o presas de ese mundo digital, resulta que una pandemia nos ha trastocado un poco a todos, ¿no? Pero al final está claro, el objetivo es claro, tenemos tanto a negocio como a los responsables de las aplicaciones que son los que están exigiendo esos cambios rápidos, ¿no? Y efectivos. Y eso es lo que hace que las compañías estén adoptando de esa manera tan rápida esas metodologías ágiles que les permitan pues de una hora para otra tener una actualización de una versión, pues porque a lo mejor estoy mirando por el reojo a mi competidor y ha sacado este nuevo formato o esta campaña y tengo que hacer movimientos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es la base, ¿no? Que al final, volviendo a lo que planteábamos antes, el mecanismo es el inverso, ¿no? Antes hablábamos software, hablábamos de dinamismo, hablábamos de nuevas tecnologías, de colaboración y el usuario. Quizás el empuje es al contrario, ¿no? Tenemos al usuario demandando, negocios requiriendo cambios automáticos, eso hace que comencemos a trabajar de esa manera colaborativa, tengamos que utilizar nuevas tecnologías, nuevos mecanismos, nuevas infraestructuras y bueno, eso hace que al final se cierre un poco el círculo. Sin duda, muchos aspectos que tener en cuenta, como nos estáis contando, y otros más, ¿no? Pues como por ejemplo el Customer Engagement, el Customer Journey, ¿no? El objetivo, al final lo habéis comentado los dos, es facilitar esa experiencia de usuario mediante plataformas que permitan optimizar, facilitar los procesos, pero en definitiva, pues que las personas interactúen de una forma, como también nos habéis explicado, que sea intuitiva, que sea sencilla y que solucionen los problemas de forma proactiva antes de que los propios clientes se pongan en contacto intentando solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué mejoras se pueden o permiten implementar en este sentido, Andrea? Pues la pregunta tiene enjundia y si me pongo a hablar de las capacidades de ServiceNow, de los módulos, de las funcionalidades, pues no se nos iba a ir la hora, se nos iba a ir el día entero. Así que voy a intentar sintetizarlo rápidamente con un ejemplo de un cliente con el que estamos trabajando. De hecho, ha sido una ponencia muy interesante en nuestro evento virtual que, pues, si la audiencia está interesada, accediendo poniendo en Google ServiceNow Knowledge 2020, pueden acceder y ver bajo demanda las sesiones, las keynotes, etc. Y en este caso, el cliente compartía su experiencia. Se trata de Dreamworld, que es una empresa americana que gestiona parques temáticos y acuáticos, parques de atracciones. Y lo que ha hecho ha sido implementar la solución de ServiceNow en una primera fase, está previsto que se amplíe a otros ámbitos, para supervisar y mantener los sistemas de refrigeración de los restaurantes y los puestos de comida y bebida. Y precisamente he escogido este caso porque es un caso atípico, no estamos hablando digamos, de un caso de uso estándar de una solución tecnológica.
Así que el objetivo, como os decía, es supervisar y hacer un mantenimiento proactivo de los sistemas de refrigeración. Lo que hace es que se monitoriza, se supervisa el nivel de temperatura y humedad, y en caso de detectarse una anomalía se actúa proactivamente para evitar una avería y además que se perdiera toda la comida que está almacenada. Se identifica esa anomalía, se identifica el dispositivo y automáticamente se abre un caso que se asigna bien de manera automática, idealmente, o si no fuera posible de manera manual, a un técnico, y esa asignación se hace en base a criterios como los skills del técnico, dónde está el técnico en ese momento, cómo está su agenda, y también integrándonos incluso, por ejemplo, con las soluciones de gestión de stock que tuviera el cliente, si fuera necesario, para ver si el instrumental o si las piezas que hicieran falta para arreglar la nevera en este caso están disponibles, y si no lo estuvieran, lanzar una petición de compra. Así que, bueno, pues el técnico, una vez que recibe esta asignación de tarea, lo ve en su dispositivo móvil, la acepta y se desplaza de forma asistida desde donde esté. Con la ayuda de Google Maps se desplaza al punto donde tiene que efectuar su tarea y se pone manos a la obra. Y tiene, además, como mencionaba anteriormente, asistencia vía manuales, vía información de casos similares o incluso ayuda online de sus compañeros para poder finalizar la labor. En este caso, además de evitar la avería y las posibles pérdidas asociadas, se optimiza el trabajo de los técnicos y además, y muy importante, el cliente también va a contar con un soporte para poder documentar el cumplimiento de los estándares y las regulaciones relativas a la conservación de alimentos. La experiencia ha sido fantástica, Dreamworld está muy satisfecho y está ampliando, como decía, el caso de uso a otros ámbitos de sus parques temáticos. Y os invito, por supuesto, a que accedáis a nuestro evento virtual y veáis este y otros vídeos con casos de éxito. Sí, sin duda al final conocer esos casos de éxito pues ayuda, ¿no? Como nos contabas antes, Andrea, con tu experiencia, a ponernos en la piel de esa solución y de qué tipo de ventajas estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, José Manuel, pues antes nos has hablado y hemos estado hablando de la necesidad de que ese software funcione de la mejor forma posible, pero vosotros también sois especialistas en hacerlo mediante esa proactividad y una supervisión continua, ¿no? Sí, hablábamos anteriormente o introducíamos ese concepto, ¿no?, de observabilidad avanzada, ¿no? Porque nosotros, como os decía, hace 6 años rompimos con el mecanismo tradicional de supervisión o de monitorización, donde el foco era tener métricas y más métricas y alertas y umbrales y información integrada de los logs y detalle de lo que ocurría a nivel de código. Es decir, mucha información, pero cuando había un problema nos teníamos que ir a esos comités de crisis o war rooms que decíamos antes, con esa información debajo del brazo, remangar, poner a nuestro experto y detallar y buscar la causa raíz de los problemas, ¿no? Como decíamos, el mundo actual digital requiere que esos procesos sean mucho más rápidos y, como estaba comentando en el ejemplo anterior Andrea, incluso que se resuelvan antes de que afecten a los usuarios, ¿no? Y es por eso que Dynatrace amplía esa aproximación, ¿no? Obviamente seguimos haciendo ese tipo o tenemos dentro de la plataforma esas capacidades, por supuesto, pero la idea es que el sistema, de forma automática, sea capaz de autodescubrir pues, los procesos que corren en un servidor, los servicios asociados, los clics de los usuarios asociados a esos servicios, ¿vale? Para tener esa visión que nosotros denominamos full stack, ¿no? Interacción desde usuario hasta la infraestructura, de tal forma que el sistema vaya autoaprendiendo y ante cualquier anomalía, ya sea que el clic de un usuario normalmente tardaba 2 y ahora tarda 7, o ya bien sea que un proceso dentro de una máquina ha pasado de consumir 2% de CPU a 10, o ya bien sea algo que tenga que ver con la comunicación, ¿vale?, entre el usuario y el aplicativo, el sistema automáticamente
pueda detectar eso como una anomalía, pueda recopilar toda esa información para, en este caso, identificar causa raíz y el impacto. Y de esta forma podamos, como comentábamos al principio, reducir esos tiempos de identificación y resolución de problemas que son tan críticos en este momento digital actual. Nos habéis contado ya cómo estas soluciones, vuestras soluciones, pues mejoran la experiencia de usuario, ¿no? Pero también me gustaría que nos contaseis cómo se integran también, porque sé que este aspecto es fundamental. Andrea. Bueno, pues igual tiene más sentido que empiece José Manuel para seguir el flujo lógico o... Venga. Perfecto, pues José Manuel, todo tuyo y luego Venga, continuamos. sin problema. Como ves, además, nos integramos bien personalmente, ¿no? Hay muy buena relación entre las compañías. Además, Andrea y yo somos viejos conocidos, yo mucho más viejo que ella. Pero bueno, al final, No tanto. hilando un poco con la pregunta anterior, una vez que tenemos los sistemas supervisados y esa identificación automática que hacemos de problemas y donde estamos reduciendo ese ruido que había de alertado masivo, cuando hay un problema que todos los elementos empiezan a alertar y de repente los operadores tienen en la sala 50 alertas que no saben si tienen que ver con el mismo problema o no, ¿cierto? Entonces, gracias a nuestra inteligencia artificial determinística, podemos identificar, como decíamos, esa causa raíz determinada y poder directamente integrarnos con esa plataforma de plataformas que comentaba antes Andrea y poder hacer que ese problema sea enviado a su sistema y a partir de ahí Andrea cuente su parte, ¿vale? Y además de eso, por ejemplo, hablábamos antes de ese autodescubrimiento de elementos, que construimos un modelo en tiempo real que llamamos Smartscape. Bueno, pues esa información también puede servir, por ejemplo, para nutrir a ServiceNow y actualizar los CEIs de su CMDB, ¿no? de su repositorio de componentes. Para eso Dynatrace lo que tiene ya son unos conectores out of the box, ¿vale? De hecho, tenemos experiencias en diferentes clientes donde estamos trabajando de manera conjunta. Y bueno, y ahora ya cedo la palabra a mi compañera Andrea. Todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues como la parte de la detección de los problemas que impactan al usuario final la hace en este caso Dynatrace y nos integramos perfectamente, desde ServiceNow lo que hacemos es, una vez que sabemos, gracias a las capacidades de la solución de Dynatrace, qué problema hay y a qué usuarios se está impactando o incluso podía potencialmente llegar a impactar, porque igual la degradación del servicio no ha sido suficientemente importante para que esté impactando a los usuarios, pero podría llegar a pasar. Nosotros lo que hacemos es que, teniendo identificado el servicio y teniendo identificados los usuarios, les avisamos proactivamente. Alertamos al usuario de que hay un problema o puede haber un problema y de que ya estamos trabajando en la resolución. La sensación es mucho mejor. Si tú ya sabes que se está trabajando en la resolución de la incidencia, es mucho mejor que si quieres acceder a un servicio y te encuentras con que no funciona y no sabes si le está pasando a más gente, si es tu teléfono, si es tu PC, etc. Eso por una parte, notificación proactiva a los usuarios potencialmente impactados. Y por otra parte, apertura automática del caso, idealmente resolución automatizada, tareas de remediación automáticas y si no fuera posible, en el caso, por ejemplo, de que fuera una situación novedosa que nos hubiera dado previamente y no tuviéramos esas dinámicas de resolución automática, pues asignación al equipo adecuado en base, como decía en el caso del operador, a sus skills, a su departamento, a su expertise, para que se pongan manos a la obra y solucionen el problema lo antes posible. Y también, una vez solucionado el problema, cerrar el ciclo y notificar al usuario de la restauración del servicio. Pues sin duda, como nos estáis contando, una integración perfecta, ¿no? Como vosotros mismos, y sin duda así es como mejor funciona la tecnología. El objetivo es sin duda acompañar al cliente en todo momento, ¿no? Y en el caso de los clientes, de los usuarios, así como la retención de los clientes, muy importante.
y en este sentido entender cómo usan las aplicaciones los propios usuarios, qué tipo de problemas tienen para mejorar las decisiones, pues es importantísimo, ¿no? Y que cuando existan problemas, pues exista un flujo que pueda identificarlos, como nos comentabas, José Manuel, y aquí entran en juego pues también lo que nos has adelantado, esa inteligencia artificial y ese análisis tan importante. Sí, efectivamente. Nosotros cuando hablamos de Customer Experience, realmente estamos hablando en nuestro día a día del concepto de Digital Experience, ¿no? Y donde ponemos de manifiesto, efectivamente, no solo la parte que tenga que ver con el rendimiento, analizar si a un usuario le tarda 2, 3 o 5, sino también su comportamiento. Cómo acceden a los sistemas, con qué tipo de navegadores, desde qué ubicaciones, qué tipo de conexiones, en qué franjas horarias. Podemos ayudar también a las compañías en esa toma de decisiones que hablábamos antes del CIO, de cuándo tienen que provisionar un mayor número de contenedores para dar servicio a las diferentes transacciones que se van a ejecutar, porque de repente a las 4 de la tarde un martes o a las 9 de la mañana un domingo hay un pico de actividad en mi negocio, ¿no? Entonces, por un lado, como decimos, hablamos de ese concepto de comportamiento. Y obviamente tenemos a nuestra inteligencia artificial, que no lo he dicho en todo este rato, pero se llama Davis, ¿vale? No hay una inteligencia artificial en el mundo si no tiene un nombre. La nuestra se llama Davis. Y en este caso Davis lo que hace es, va recopilando toda esa información y hace un autoaprendizaje, ¿no? Al final la idea es que en lugar de estar buscando umbrales que a lo mejor no son alcanzables, ¿no? Porque yo quiero que esto tarde 4 o tenga menos de 5 problemas o mi flujo de actividad yo creo que sea a las 2, pero los usuarios se conectan a las 5, ¿vale? La idea es que Davis es capaz de comprender cómo son esos cambios y establecer esos comportamientos normales para que cuando exista una problemática tengamos el link completo, ¿no? El usuario no puede realizar una actividad, pero no tiene por qué ser siempre un problema de la infraestructura, de la red o del desarrollo de las aplicaciones. Puede ser simplemente que el usuario directamente no le aparece el botón de comprar. Y no le aparece porque en su dispositivo ha habido un error JavaScript y el botón no se ha cargado, ¿vale? Entonces también incluso podemos ayudar en ese nivel 1 de call center, ¿no? Cuando tenemos al operador que no tiene conocimientos técnicos y en muchos casos tampoco tiene acceso directo a una consola como puede ser la que dispone Dynatrace y rápidamente puede ver lo que ocurre con el usuario, ¿no? Porque Dynatrace incluso es capaz de grabar en vídeo lo que está ocurriendo en el dispositivo del usuario, o bien si es un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, la idea es acercarnos a ese punto, ¿no? y poder dar ese servicio, ¿vale? Porque si un cliente tiene un problema, pero ese problema está atendido, como decíamos antes, por mi experiencia personal, pues me siento cuidado. Los problemas existen y, bueno, me siento cuidado, me lo solucionan y listo. No va a ser un motivo para abandonar e ir a otro negocio, en este caso a otra compañía. Y es la forma también, José Manuel, la única de solucionar problemas antes de que le afecten a los clientes, ¿no? Si no es con este tipo de soluciones con tecnología de inteligencia artificial, no sería posible. Eso es, lo avanzaba antes también Andrea cuando hablaba de la parte de integración. Al final ya no solo hablamos de cómo actuar o cómo identificar los errores, ¿vale? Como tal, el error que aparece a nivel técnico, sino también esa degradación. Entonces, cuando tenemos un ente, en este caso la inteligencia artificial Davis, que permite entender el comportamiento habitual y de repente detectar anomalías hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Puede ser tanto un volumen excesivo de tiempo, pero puede ser también un decremento en el número de peticiones a un sistema, ¿no? Puede ser que haya un router caído. Entonces, ese tipo de casuísticas son identificables por el sistema. Además, Davis lo que hace es, en ese proceso inicial que decíamos que aliviábamos a los clientes de las tareas de instalación, de configuración y demás, se encarga de hacer ese autodescubrimiento inicial, de ese mapeo de elementos, de quién habla con quién, para construir ese modelo y para que cuando existe un problema podamos rápidamente no solo decir la causa raíz del problema, sino construir un árbol de impacto, ¿vale? Y ese árbol de impacto es el que luego enviamos a esos incidentes que podemos mandar a nuestros compañeros de ServiceNow. Por tanto, el mensaje aquí es claro, es foco en innovación. Queremos que los clientes se focalicen en innovar y en tener éxito en su negocio y no pierdan el tiempo en tareas administrativas de la herramienta de monitorización o de supervisión.
Pues muchas gracias a los dos. Vamos a terminar con unas breves preguntas que nos han estado trasladando. Preguntan acerca de la seguridad, desde luego que es un tema que ahora mismo preocupa y mucho, ¿no? Pues bueno, siempre existe esta preocupación por las soluciones cloud, que vosotros lo explicáis perfectamente, que el hecho de que sea cloud no tiene nada que ver con la seguridad en un aspecto negativo, sino positivo, ¿no? Entonces preguntan cómo proveen una interacción segura cumpliendo con estándares y con tema de GDPR, backup, etcétera. No sé quién le apetece comentar. Si queréis empiezo yo o José Perfecto, Manuel. Sí, adelante. Fantástico. Bueno, pues en el caso de ServiceNow, como decías, es una compañía que ofrece sus productos 100% cloud y, por supuesto, la comunicación entre el cliente y los servicios es cifrada, segura y observamos y cumplimos todas las normativas y estándares de mercado en el ámbito de la seguridad para distintos sectores, distintas geografías, regulaciones, etcétera. Es una de las preguntas más recurrentes de los clientes, una de sus inquietudes más recurrentes y, bueno, para ir al detalle, porque enumerar todas las normativas, los estándares, pues tampoco creo que aporte mucho. En la web de ServiceNow, si teclamos una vez más en Google ServiceNow Security, tenéis papers donde detallan absolutamente todos los aspectos relativos a la seguridad y, por supuesto, estamos a disposición de cualquiera que necesite información adicional. Fenomenal. José Manuel, un comentario sobre esto. Sí, nada, en el caso de Dynatrace exactamente igual. Nosotros, bueno, además de que la plataforma la proporcionamos a los clientes en modo SaaS, en cloud, donde, bueno, pues obviamente con nuestro proveedor de cloud seguimos las políticas de seguridad que ellos tienen implementadas. También tenemos la opción de hacer instalaciones on-prem para clientes que prefieren tener todas sus métricas y sus acciones de manera local, pero siempre en todos los casos las comunicaciones entre los elementos igual son securizadas y en este caso no hay ninguna problemática en ese sentido. Además, todo lo que tiene que ver con la monitorización que decíamos antes de la experiencia del usuario, porque monitorizamos los usuarios reales, hablábamos de grabación de vídeo y demás, seguimos por supuestísimo todo lo que tiene que ver con la GDPR, ¿no? Entonces, en este caso, sin mostrar ni almacenar datos sensibles, con la posibilidad de hacer, me cuesta esta palabra, anonimación, que no sé si existe porque en inglés queda muy bonito, pero en el castellano queda horrible, ¿no? También tenemos diferentes políticas de almacenamiento, que se informa también a los usuarios, etc. ¿no? Y efectivamente, igual que en el caso de Andrea, bueno, pues en nuestra documentación, que también es pública, pues tenemos listados cuáles son los diferentes ISOs y los SOCs que soportamos desde el punto de vista de seguridad, e incluso nuestra propia plataforma tiene un audit login, ¿no? Para analizar qué hace qué dentro de nuestra plataforma. Otra pregunta que plantean es si permite multitenancy o instancias privadas. José Manuel, si quieres continuar tú. Vale, pues sí, efectivamente, tanto en el mundo SaaS como en el mundo on-prem tenemos esa capacidad, ¿no? de poder tener un cliente que tenga diferentes tenants para separar la información. Cuando hablamos de mundo cloud, en esa opción SaaS, efectivamente, pues nosotros lo que podemos hacer a requerimiento del cliente es proporcionar unas instancias privadas para ellos, ¿no? Porque por defecto tenemos las instancias compartidas con diferentes clientes, pero a petición de los clientes sí podemos trabajar de esa manera. Andrea. En el caso de ServiceNow, las instancias son privativas de cada cliente, no se comparten con otros, es decir, cada cliente tiene su instancia y no se comparte en absoluto. Y esto es así precisamente pues, para asegurar la propiedad del dato, para asegurar la privacidad y además también para facilitar tanto integraciones como personalizaciones y como actualizaciones de versión. Así que instancias 100% privativas. Fenomenal. Y terminamos ya rápidamente con una cuestión sobre las soluciones que habéis comentado. Preguntan si se aplican a todo tipo de empresas, de tamaños, actividades o verticales. ¿Empiezo yo? ¿Contesto yo? Vale. Sí. Fenomenal.
Fenomenal. Bueno, pues sí, sin duda, ServiceNow se adapta a distintos perfiles de cliente en función de su actividad, de su sector, de su tamaño, de su necesidad, de su forma de trabajo, de su distribución geográfica. Tenemos, pues yo creo que son ya más de 6.200 clientes alrededor del mundo y además tenemos una tasa de renovación de las suscripciones de un 97%. Así que, bueno, pues creo que el número es autoexplicativo del nivel de satisfacción de los clientes y de la fidelización de clientes que hemos conseguido en ServiceNow. José Manuel. Nada, en el caso de Dynatrace es algo similar, ¿no? Al final, nosotros obviamente trabajamos y llevamos trabajando en el mercado mucho con compañías de índole enterprise, ¿no? En diferentes sectores, como la banca, seguros, retail, turismo y el sector público. Pero también trabajamos con compañías que llamamos mid-market o alguna pequeña y mediana empresa donde como bien decía también mi compañera Andrea, bueno, nos adaptamos a las necesidades del cliente. Abarcamos tanto grandes proyectos a través de integradores, tenemos una red de partners distribuida por todo el mundo que ejecuta ese tipo de proyectos más grandes y tenemos la capacidad también de llegar a pequeños proyectos y pequeñas compañías adaptándonos siempre a esas necesidades que puedan tener los clientes, ¿vale? Donde estamos hablando de más de 2.000 en todo el mundo. Pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a terminar brevemente, si os parece, con una ronda final de conclusiones, una última reflexión, un titular, como diría yo, y nos despedimos después. Venga, José Manuel, seguimos contigo y terminamos con Andrea, por favor. Bueno, pues aunque en castellano no queda tan bonito como en inglés, tenemos un eslogan que a mí me gusta mucho que dice algo así como que Dynatrace es esa plataforma de software intelligence que ayuda a nuestros clientes a entregar software de una manera satisfactoria para ofrecer experiencias digitales perfectas. Entonces, yo creo que eso encaja perfecto con el mensaje que queríamos transmitir durante el día de hoy. Sin duda alguna. Muchas gracias. Andrea, por favor. Pues yo también, el eslogan que mencionaba anteriormente, que efectivamente en inglés queda mucho mejor, yo tampoco lo voy a pronunciar muy bien, así que hago mi traducción, mi adaptación, que es, bueno, pues que ServiceNow, el objetivo que tiene es hacer que el entorno laboral, que el mundo del trabajo trabaje mejor para las personas. Pues muchísimas gracias a los dos por todas estas reflexiones, análisis y toda esa información tan valiosa que sin duda ha sido para toda la audiencia. Nos despedimos aquí. Muchas gracias, José Manuel y Andrea. Gracias a ti, Mónica. Y a todos los que nos han seguido también en este webinar. Nos despedimos. Hasta pronto y gracias a todos.